Hola gente, en este video les traigo el resumen del libro, La voz de tu alma. Comencemos. Si tienes este libro en tus manos, es probable que en tus círculos más cercanos seas el tipo de persona que sus pensamientos son un poco diferentes. ¿Es eso cierto? ¿Percibes las cosas de manera distinta? ¿Te has dado cuenta de algo? ¿Ves el mundo de manera distinta y algunas veces incluso se ríen de ti por ello? Tú tienes la visión de vivir la vida de manera distinta. Es tan inmensamente importante. Si te has dado cuenta que hay algo más que controla nuestras vidas, entonces tienes un papel muy importante que desempeñar en el mundo hoy. Las personas a las que alguna vez se les han señalado como raras, son las que suelen marcar un antes y un después en el mundo. También puedo adivinar que seas quien seas, sé que tenemos algo en común, es que no nos conformamos. ¿Eres tú ese tipo de persona que quiere más? Y es porque en el fondo, solo hay una cosa que nos hace feliz, el progreso, el crecimiento. Como en la naturaleza, si algo no está creciendo, entonces ¿qué está haciendo? Se está muriendo. No importa cuál sea tu situación económica, tu situación amorosa, tus relaciones, tu familia, tu vida en general. Si no estás creciendo en cada una de esas áreas, entonces serás infeliz. Quiero presentarte a alguien. Es la persona en la que te vas a convertir cuando termines este libro y lo asimiles. Una persona con la conciencia despierta que está viviendo el amanecer de su alma. Es posible que ya conozcas a algún despierto. Este tipo de personas no son reactivos ante las circunstancias exteriores y son unos entusiasmados de la vida y sus posibilidades. Como niños. Son alegres, siempre listos para su próxima aventura. Pacíficos. Son perseverantes. Rendirse no forma parte de su vocabulario. Tienen un aspecto juvenil sin importar su edad real. Son muy creativos y siempre terminan lo que empiezan. Cuando deciden algo se aferran a ello. Cuando estás a su lado te sientes más feliz y mucho más esperanzado acerca de todo. Ellos sí saben escuchar. Y aunque puedan ser abiertos de personalidad, nunca sabrás demasiado de ellos. Quizás te cuenten algo para satisfacer tu curiosidad, pero ni siquiera sus amigos más cercanos sabrán nada demasiado profundo de ellos, solo trivialidades. Lo que sí sabrás de manera clara es que te sientes espectacularmente bien en su compañía. ¿Conoces a alguien así? Son despiertos de conciencia. Son personas con alma. Son personas que escuchan a la voz del alma. La mayoría de las personas pasan sus vidas dormitando en su barquito navegando por un río, hasta que de repente les despierta un ruido. Unas inmensas cataratas están a punto de precipitarles al vacío, y cuando se dan cuenta ven que van en un barco sin remos a la deriva y que ya es demasiado tarde. Pero tú aún estás a tiempo, no importa la edad, ni tus circunstancias actuales. Hoy no es un día más. Hoy vas a crear algo maravilloso. Hoy vas a coger e izarás las velas de tu intención, vas a marcar el rumbo que te dicta tu alma, y te guiarás con el timón de tu intuición hacia tus sueños. No nos define nuestro pasado. Este solo indica nuestro punto de partida. Pero tu futuro lo decides tú. Hoy es el día en que determinas hacia dónde te diriges. Hoy es el día que eliges tu destino. Hoy es el día en que empiezas tu nueva vida, aquella que siempre tuviste que vivir. Nunca es tarde para ser quien deberías haber sido. Estoy corriendo hoy la gran carrera de mi vida, y quiero que tú corras conmigo. Y si me acompañas deseo algo, quítate todo lo pesado que llevas, esas cargas que no te pertenecen, eso que de verdad no es tuyo. Vamos a correr ligeros. Vamos. Ánimo. Tú puedes. Si decides un cambio en tu vida, no pongas fechas. No esperes ciertos momentos, no lo dejes para mañana. Tu cambio empieza hoy. El momento adecuado nunca llegará. Siempre tendrás algo que hacer, algo que te impida empezar, y así vas retrasándolo hasta que finalmente nunca lo haces. Hoy es el día. El mejor día es hoy. ¿Estás listo? Empezamos. Del victimismo al empoderamiento. Hay un momento en que el alma, cansada de arrastrar cadenas invisibles, empieza a escuchar un murmullo bajo el ruido de sus quejas. Es el primer llamado, apenas un suspiro, que anuncia el principio del viaje más trascendental, el paso de creerse víctima del mundo a reconocerse como creador de realidad. Este tránsito no es un simple cambio de actitud. Es una muerte simbólica, un parto cósmico donde la identidad que sufre se desintegra para dar paso a la esencia que siempre fue libre. Al principio duele, porque toda transformación verdadera comienza con el colapso de lo conocido. La mente aferrada al victimismo grita, ¿cómo puedes abandonarme? Al menos aquí, en este dolor familiar, sé quién soy. Pero el alma ya ha comenzado a recordar. Sabe que esas heridas,
por profundas que sean, no son su hogar. Son cicatrices sagradas que contienen el mapa de regreso a casa. El gran secreto que este capítulo revela: el victimismo no era el problema, sino el síntoma de un alma que había olvidado su naturaleza divina. Cada lamento era en realidad una plegaria distorsionada, un llamado de auxilio de tu propio ser pidiéndote que despertaras. En este viaje alquímico, las lágrimas se convierten en el agua bendita que limpia la percepción. Los miedos se revelan como guardianes del umbral, no como enemigos. Las excusas pierden su sabor amargo y dejan espacio al néctar de la autenticidad. El empoderamiento no es un logro, sino un retorno. No es acumular poder sobre otros, sino recordar el poder íntimo que nunca se perdió, solo se ocultó bajo capas de ilusión. Cuando por fin te atreves a soltar el disfraz de víctima, ocurre algo milagroso. El universo deja de reflejarte carencia y comienza a mostrarte tu propia plenitud. Las mismas circunstancias que antes confirmaban tu impotencia, ahora revelan lecciones ocultas. Los personajes que creías opresores se transforman en maestros involuntarios. Esto no es pensamiento positivo. Es alquimia consciente. Es mirar directamente a los ojos de tu sombra y descubrir que siempre fueron los ojos de tu luz disfrazada. El capítulo no ofrece fórmulas mágicas, porque la verdadera transformación nunca viene de fuera. Invita a algo más radical: dejar de buscar salvadores y convertirte en el misterio que siempre esperaste. Al final, comprendes que no había nada que sanar, solo algo que recordar, que el victimismo fue solo un sueño necesario para despertar a tu verdadero poder, que todo este tiempo, la voz de tu alma estaba esperando que dejaras de escuchar al mundo para por fin escucharte a ti. Principio de correspondencia. Este capítulo en La voz de tu alma despliega uno de los misterios más profundos de la existencia. Todo lo que ocurre fuera es un mensaje cifrado de lo que habita dentro, no como castigo ni premio, sino como diálogo sagrado entre tu conciencia y el cosmos. García Calvo nos guía a través de este laberinto de espejos, donde cada situación externa, desde un encuentro casual hasta un conflicto recurrente, guarda una correspondencia exacta con nuestro paisaje interno. El lenguaje secreto de la realidad. La vida deja de ser una sucesión aleatoria de eventos para convertirse en un oráculo viviente. Aquí se revela cómo las personas que más nos irritan son portadoras de mensajes urgentes, muestran aspectos nuestros que rechazamos, heridas no sanadas o potenciales dormidos que necesitan ser abrazados. El jefe autoritario, el familiar crítico, el amigo indiferente. Cada uno es un maestro implacable que señala dónde hemos puesto cadenas a nuestra propia libertad. Las circunstancias repetitivas no son mala suerte, sino alfabeto simbólico. Un patrón de escasez financiera podría estar gritando «mírame», a una pobreza emocional no reconocida. Los amores que abandonan podrían reflejar nuestro propio abandono interno. El cuerpo y sus síntomas emergen como cartas urgentes del alma. Una garganta que enferma seguido podría estar cantando la canción de las palabras no dichas. Un dolor lumbar persistente quizá lleve el peso de responsabilidades no elegidas. El mecanismo oculto de la proyección. El texto profundiza en cómo todo juicio es una confesión disfrazada. Cuando señalamos con ira o admiración a algo externo, en realidad estamos revelando partes propias. Lo que detestas en otros existe en ti, aunque sea en forma de potencial reprimido. El fanático moralista odia en los demás la libertad que él mismo se niega. Lo que admiras apasionadamente en otros es un talento tuyo que aún no has legitimado. La devoción por ciertos artistas o líderes señala dones propios que esperan ser activados. Este principio no busca culpabilizar, sino empoderar. Si creas tu realidad, también puedes recrearla. Del espejo a la fuente, el viaje de regreso. García Calvo propone un método contemplativo para descifrar estas correspondencias. 1. Observación sin juicio. Anotar situaciones recurrentes que generan fuerte carga emocional. 2. Preguntas alquímicas. ¿Qué parte mía se siente así? ¿Cómo contribuyo yo a mantener este patrón? ¿Qué verdad me resisto a ver aquí? 3. Integración amorosa. Reconocer estos aspectos escondidos no para flagelarse, sino para reclamar fragmentos perdidos del ser. La paradoja final. El capítulo culmina con una revelación inquietante: cuanto más te responsabilizas de todo lo que aparece en tu realidad, menos control necesitas ejercer sobre ella. Al dejar de pelear contra los espejos y empezar a dialogar con lo que reflejan, ocurre un milagro cotidiano. Los villanos de tu historia pierden poder sobre ti, porque ya no son amenazas externas, sino mensajeros internos.
El universo deja de enviarte lecciones a gritos y comienza a susurrarte. Descubres que nada es casual, pero tampoco es determinista. Cada correspondencia es una invitación a crecer, no una condena. Este principio no es una filosofía, sino una práctica constante, limpiar el polvo de los espejos diarios para ver, por fin, el rostro original que siempre estuvo ahí, detrás de todos los reflejos. Principio de polaridad. Este capítulo de La voz de tu alma desentraña uno de los misterios fundamentales que gobiernan la existencia. Todo en el universo se manifiesta a través de pares de opuestos que en esencia son la misma fuerza expresándose en distintos grados. Laín García Calvo nos invita a un viaje donde lo que percibimos como contradicciones se revelan como las dos caras de una moneda divina, donde la luz y la sombra no se combaten sino que se necesitan para existir. La vida humana está tejida con hilos de aparente paradoja, el éxtasis y el dolor, la plenitud y el vacío, la unión y la soledad, la luz y la oscuridad. Estos no son enemigos a vencer, sino danzantes complementarios en la coreografía cósmica. El texto profundiza en cómo nuestra resistencia a aceptar esta danza es la raíz de gran parte del sufrimiento humano. Cuando rechazamos un polo, inevitablemente lo fortalecemos, creando un ciclo de lucha interna que agota el espíritu. El arte de trascender la dualidad no consiste en anular los opuestos, sino en aprender a cabalgar su tensión creativa. García Calvo ilustra cómo el miedo intenso y el amor profundo son frecuencias distintas de la misma energía emocional. La ira contenida y la paz artificial son expresiones equivalentes de desequilibrio. La dependencia y el rechazo son dos formas de no amor que se alimentan mutuamente. El capítulo revela que nuestras sombras más densas contienen las semillas de nuestra luz más radiante. Aquello que más juzgamos en nosotros mismos, la rabia, la envidia, el miedo, al ser integrado conscientemente se transforma en poder creativo. La persona que logra abrazar su vulnerabilidad sin vergüenza descubre una fortaleza inquebrantable. Quien hace las paces con su oscuridad interior deja de proyectarla al mundo exterior. El camino del medio emerge como la sabiduría clave. No se trata de elegir entre polos, sino de habitar el punto de equilibrio donde los opuestos se reconcilian. En este espacio sagrado, la tristeza ya no es algo que huir, sino un río que limpia el alma. La alegría no es un estado a forzar, sino un don que llega cuando es auténtico. La soledad se revela como el vientre que gesta la verdadera compañía. García Calvo nos recuerda que toda iluminación incluye lo que antes considerábamos oscuro. La paz no llega cuando eliminamos nuestros conflictos, sino cuando dejamos de guerrear con lo que somos. Al final del viaje, comprendemos que la polaridad no era una prisión, sino el juego divino que nos permitió recordar, a través del contraste, nuestra naturaleza completa. Principio de vibración. En este capítulo, Laín García Calvo nos sumerge en la comprensión de que todo en el universo es energía en constante movimiento, una danza eterna de frecuencias que determinan la calidad de nuestra existencia. No somos espectadores pasivos de la realidad, sino creadores activos que modulan su experiencia a través de su propia vibración. El universo como océano de frecuencias, nada está quieto. Desde el átomo más pequeño hasta la galaxia más lejana, todo pulsa, oscila, resuena. La materia misma es energía condensada, y lo que percibimos como solidez no es más que una ilusión de nuestros sentidos. Los pensamientos no son etéreos, sino impulsos electromagnéticos que emiten una frecuencia específica. Las emociones son energía en movimiento, corrientes vibratorias que atraen experiencias afines. Las palabras no son solo sonidos, sino vibraciones que estructuran la realidad a su alrededor. Cuando decimos esto me da mala vibra o esta persona tiene buena energía, no estamos hablando en sentido figurado, sino describiendo una percepción sutil de frecuencias energéticas. La ley de atracción como consecuencia vibratoria, el famoso lo similar atrae a lo similar, no es un eslogan motivacional, sino una ley física aplicada a la conciencia. García Calvo explica que no atraemos lo que deseamos, sino lo que resonamos. Si vibramos en carencia, el universo responde con más escasez. Si vibramos en gratitud, la abundancia se manifiesta naturalmente. Las afirmaciones positivas no funcionan si contradicen tu vibración interna. Decir soy rico mientras sientes ansiedad por el dinero, solo refuerza la discordancia. La clave no está en fingir, sino en elevar genuinamente tu estado interno. ¿Cómo cambiar tu frecuencia? El libro no promete fórmulas mágicas, sino prácticas conscientes para sintonizar con realidades más armónicas. 1. Observa tu clima emocional. ¿Estás habitando principalmente el miedo,
la ira, la tristeza? ¿O fluyes en confianza, alegría, paz? No se trata de negar lo negativo, sino de no estancarse en esas frecuencias. 2. El poder de la atención. Donde pones tu foco, allí va tu energía. Si te concentras en problemas, amplificas problemas. Si diriges tu atención a posibilidades, activas nuevas realidades. 3. Herramientas de elevación vibratoria. Respiración consciente. Movimiento corporal. Sonidos armónicos. Silencio interior. El secreto más profundo, tú eres la frecuencia central. No estás en un universo vibratorio. Tú eres el universo vibrando en una experiencia humana. Cada desafío, cada alegría, cada encuentro es un eco de tu propia resonancia. Si cambias tu vibración, cambia tu mundo. No es cuestión de controlar lo externo, sino de alinearte internamente. La paz no es la ausencia de caos, sino la capacidad de mantener tu centro en medio de la tormenta. Este capítulo no termina con conclusiones, sino con una invitación a experimentar. Siente, más allá de la mente, esa corriente vital que te atraviesa. Ahí, en ese latido invisible, está el poder de crear mundos. Principio del ritmo. Este capítulo de La voz de tu alma nos introduce en el pulso primordial que gobierna todas las cosas, el movimiento pendular que oscila entre opuestos, marcando el compás de la vida misma. Laín García Calvo desentraña cómo este principio actúa como un gran metrónomo universal, regulando desde las mareas oceánicas hasta los ciclos de plenitud y vacío en nuestra experiencia humana. El universo respira. En su esencia más profunda, la realidad no es lineal sino rítmica. Todo lo que surge, retrocede, todo lo que asciende, desciende, todo lo que se expande, se contrae. Este no es un castigo cósmico, sino la naturaleza misma de la existencia manifestada. Las estaciones giran en su eterno ciclo. El corazón late entre sístole y diástole. La conciencia humana fluctúa entre sueño y vigilia. Las civilizaciones emergen y declinan. El péndulo emocional. Donde más claramente percibimos este principio es en nuestro mundo interior. García Calvo describe cómo los estados anímicos no son errores del sistema, sino expresiones naturales de este ritmo universal. Intentar mantenerlos permanentemente en positivo es como pretender detener el péndulo en un extremo. La vida no funciona así. La alegría intensa suele preceder a momentos de recogimiento, la creatividad febril a menudo da paso a períodos de aparente sequía interior. Esto no es fracaso, sino el movimiento mismo de la vida a través nuestro. La sabiduría del ritmo. El texto nos guía hacia un entendimiento más profundo. 1. Reconocer los ciclos personales. Identificar nuestros propios patrones rítmicos. Honrar los tiempos de introversión tanto como los de expansión. 2. Navegar las olas en lugar de luchar contra ellas. Aprender a cabalgar los momentos descendentes sabiendo que son pasajeros. Aprovechar los flujos ascendentes sin aferrarse a ellos. 3. Encontrar el punto de equilibrio. Mientras el péndulo oscila externamente, cultivar un centro interno inmóvil. Descubrir que la verdadera paz no está en detener el movimiento, sino en ser consciente del que permanece quieto en medio del vaivén. El ritmo como maestro espiritual. Este principio, cuando se comprende profundamente, se convierte en un aliado místico. Las caídas dejan de verse como fracasos y se revelan como preparación para nuevos saltos. Los periodos oscuros se reconocen como gestación necesaria para nuevos nacimientos. La impaciencia se transforma en confianza en los tiempos orgánicos del alma. La gran paradoja. Al final del viaje, surge una revelación contraintuitiva: cuanto más nos entregamos conscientemente a este flujo rítmico, menos nos arrastra inconscientemente. Al aceptar plenamente el movimiento pendular de la vida, comenzamos a percibir lo que nunca oscila, nuestro ser esencial, el testigo silencioso que observa todos los ciclos sin identificarse con ninguno. Este principio no nos pide resignación pasiva, sino participación sabia en la gran danza cósmica, donde cada paso atrás contiene el impulso para el siguiente paso adelante, y cada noche oscura prepara el amanecer que inevitablemente llegará. Principio de causa y efecto. En las páginas de este capítulo, Laín García Calvo despliega una de las verdades más antiguas y a la vez más olvidadas: nada ocurre por azar en el universo, sino como consecuencia perfecta de leyes invisibles que tejen la trama de la realidad. Este principio no es un castigo cósmico, sino el lenguaje mismo con el que la existencia se comunica, mostrándonos a través de efectos visibles las causas invisibles que hemos sembrado.
el jardín secreto de las consecuencias. Cada pensamiento, cada palabra, cada emoción y cada acto es una semilla plantada en el suelo fértil del tiempo. Algunas florecen de inmediato, otras germinan en silencio durante años antes de mostrarse. El texto nos invita a comprender que las crisis no son castigos, sino llamados de atención que señalan donde hemos violado leyes naturales. Las bendiciones no son casualidades, sino frutos maduros de semillas de bondad, esfuerzo o comprensión plantadas tiempo atrás. Lo que llamamos mala suerte suele ser la cosecha inevitable de elecciones previas hechas desde el desconocimiento. Más allá del karma mecánico, García Calvo trasciende la visión simplista de premio o castigo para mostrarnos un sistema inteligente de aprendizaje evolutivo. No se trata de un juez implacable que lleva cuentas de tus errores, sino de un espejo perfecto que devuelve exactamente lo que has emitido, para que puedas reconocerlo y transformarlo. El verdadero propósito de este principio no es generar culpa, sino despertar responsabilidad creadora. Comprender que cada instante es simultáneamente efecto de causas pasadas y causa de efectos futuros. Reconocer nuestro poder para interrumpir patrones negativos en el momento presente. Aprender a sembrar conscientemente las semillas de la realidad que deseamos habitar. El punto de inflexión, de víctima a co-creador. Cuando este principio se integra profundamente, ocurre una revolución interior. 1. Dejamos de culpar a factores externos por nuestra situación. 2. Comenzamos a responder ante los eventos. 3. Aprendemos a leer en los efectos visibles las causas invisibles que los generaron. La paradoja liberadora. El capítulo culmina con una visión sorprendente. Cuanto más conscientes somos de este principio, menos rígidamente en nuestras vidas. Porque cuando actuamos desde plena conciencia, ya no necesitamos lecciones duras para aprender. La vida deja de ser una sucesión de efectos inevitables y se convierte en un campo de posibilidades donde cada momento contiene el potencial de un nuevo comienzo. Las deudas kármicas se pagan no con sufrimiento, sino con comprensión. El presente se revela como el único punto de poder donde podemos alterar el futuro. Este principio, lejos de ser una cadena determinista, se convierte en el puente entre el destino y el libre albedrío, entre lo que heredamos y lo que elegimos crear. Nos muestra que si bien no podemos cambiar las semillas ya plantadas, sí podemos decidir cómo cultivarlas ahora, y sobre todo, qué nuevas semillas sembrar en el jardín infinito de posibilidades que es cada nuevo instante. Principio de generación. En ese capítulo culminante, Laín García Calvo desvela el misterio primordial que late bajo todos los principios anteriores. La energía creadora que impregna el universo no es una fuerza externa, sino un fuego sagrado que arde en el núcleo mismo de tu ser. Este no es un tratado sobre sexualidad, sino una exploración profunda del impulso generativo que da forma a mundos visibles e invisibles desde el principio de los tiempos. El útero cósmico y la semilla infinita. Todo lo existente nace del matrimonio sagrado entre polaridades complementarias. Lo receptivo y lo penetrante, lo visible y lo oculto, la forma y el vacío, lo terrenal y lo celestial. Esta danza generativa no ocurre solo allá afuera en las estrellas o en la naturaleza, sino en cada respiración, cada pensamiento, cada acto creativo de tu vida. Cuando hablas, generas mundos con tus palabras. Cuando callas, gestas silencios que darán frutos inesperados. Cuando amas, participas en el mismo acto creador que hizo nacer las galaxias. La creación como acto sagrado. El texto revela cómo hemos profanado este principio al reducirlo a lo meramente biológico o sexual. García Calvo nos invita a recuperar la dimensión sacra de la generación. Todo pensamiento es un hijo que nace de la unión entre tu atención y tu imaginación. Toda obra artística es un parto del alma donde lo invisible se hace tangible. Todo proyecto humano lleva en su núcleo la misma estructura: concepción, gestación, nacimiento y desarrollo. El principio olvidado, generación sin proyección. La sociedad moderna sufre de esterilidad espiritual porque ha convertido la generación en mera producción. Hemos aprendido a crear objetos, pero hemos olvidado cómo generar realidades. El capítulo señala 3 niveles de aplicación de este principio. 1. Generación física. 2. Generación emocional. 3. Generación espiritual. El parto del alma. El proceso más importante que describe este capítulo no ocurre fuera, sino dentro. Cada crisis existencial, cada noche oscura del alma, cada momento de profunda transformación sigue el mismo patrón generativo. Fecundación, gestación, contracciones, alumbramiento. La gran iniciación.
Al integrar este principio, descubres que no estás en el universo, sino que el universo está en ti, esperando nacer a través de tus actos, tus creaciones y tu propia evolución. Dejas de buscar fuentes externas de poder y reconoces que el verdadero misterio generativo ocurre en ese espacio sagrado donde tu voluntad se alinea con tu entrega, tu acción se conjuga con tu receptividad, tu humanidad se encuentra con tu divinidad. Este principio no termina con conclusiones, sino con una invocación a convertir tu vida entera en un acto generativo consciente, donde cada instante sea una oportunidad para participar en el eterno milagro de la creación continua. Porque al final del viaje, comprendes que no estás aquí para buscar el significado de la vida, sino para ser el significado que se expresa a través de la forma. ¿Y qué opina la ciencia? En este capítulo revelador, Laín García Calvo teje una delicada urdimbre entre el lenguaje de la ciencia contemporánea y la sabiduría ancestral del alma, mostrando cómo los descubrimientos más avanzados de la física cuántica, la neurociencia y la psicología transpersonal están comenzando a trazar mapas que convergen misteriosamente con lo que las tradiciones espirituales conocían desde hace milenios. El átomo y el alma hablan el mismo idioma. La física cuántica ha derribado el mito materialista, revelando un universo donde las partículas aparecen y desaparecen en un océano de energía potencial. El observador modifica lo observado solo con el acto de mirar. El entrelazamiento cuántico muestra que todo está conectado más allá del espacio-tiempo. Estos hallazgos no contradicen los principios espirituales, sino que los expresan en el lenguaje de los números y las ecuaciones. Lo que los místicos llamaban la unidad de todo lo creado, los físicos lo describen ahora como campo cuántico unificado. El cerebro como antena cósmica. Las neurociencias han descubierto que la meditación literalmente reconfigura las estructuras cerebrales. Los estados elevados de conciencia activan zonas del cerebro que ordinariamente permanecen dormidas. El corazón tiene su propio sistema nervioso y campo electromagnético que influye en nuestra percepción. Estos datos no reducen lo espiritual a lo biológico, sino que muestran cómo lo trascendente se manifiesta a través de lo orgánico. El cuerpo no es una prisión para el alma, sino su instrumento sagrado de expresión. La psicología redescubre lo sagrado. Las corrientes más avanzadas de la psicología reconocen la importancia de los estados no ordinarios de conciencia, la existencia de una inteligencia superior que nos atraviesa, el poder terapéutico de los rituales y símbolos arquetípicos. El gran giro copernicano. Este capítulo no busca validar lo espiritual con la ciencia ni reducir lo científico a lo esotérico. Su propósito es más profundo, mostrar que estamos ante dos lenguajes complementarios que describen la misma realidad. La ciencia moderna está descubriendo lo que el alma siempre supo, que la materia es energía condensada, que la conciencia afecta a la realidad, que el universo es un todo interconectado. La nueva alianza. Al final del recorrido, surge una visión esperanzadora. El divorcio entre ciencia y espiritualidad está llegando a su fin. Estamos entrando en una era donde los científicos estudian sin prejuicios los estados místicos. Los buscadores espirituales integran el rigor metodológico. Ambos caminos convergen en la búsqueda de una verdad más grande. Este capítulo no ofrece respuestas definitivas, sino que planta semillas para un diálogo renovado entre el corazón y la razón, entre el microscopio y el mandala, entre el laboratorio y el altar. Porque tal vez la verdad última no esté en elegir entre ciencia o espiritualidad, sino en reconocer que ambas son expresiones de la misma realidad misteriosa que nos contiene y nos trasciende. La fe mueve montañas. En el corazón de este capítulo late una verdad ancestral vestida con ropajes contemporáneos. La fe no es creer sin evidencias, sino conocer desde un lugar más profundo que la razón. Laín García Calvo desmonta meticulosamente los prejuicios modernos sobre este concepto, revelando la fe auténtica como un estado de conciencia capaz de alterar la arquitectura misma de lo real. La anatomía de lo invisible. La fe verdadera distinta de la creencia dogmática o la esperanza pasiva emerge como una facultad perceptiva que trasciende lo demostrable sin negarlo, en el territorio de lo potencial antes de su materialización. Activa mecanismos cuánticos de manifestación aún no cartografiados por la ciencia convencional. Este no es un llamado al pensamiento mágico, sino a reconocer que la conciencia humana participa activamente en la configuración de su experiencia, no como dueña absoluta pero sí como co-creadora esencial. Los tres rostros de la fe. El texto despliega una tipología sutil. 1. Fe primitiva. 2. Fe madura. 3. Fe trascendente. El laboratorio interior.
García Calvo propone un enfoque práctico donde la fe se vuelve experimento existencial, cada elección es un acto de fe en una posibilidad sobre otras. Cada persistencia frente al fracaso es fe en lo invisible. Cada entrega a lo desconocido fortalece los músculos de esta capacidad. Más allá de la metáfora, cuando el capítulo afirma que la fe mueve montañas, no habla en sentido figurado. Analiza cómo los sistemas de creencias modifican la percepción y por ende la experiencia. La certeza interna altera el campo cuántico según demuestran experimentos recientes. Los milagros médicos ocurren con mayor frecuencia en entornos de fe compartida. La paradoja esencial. La fe que transforma no es certeza rígida sino apertura flexible a lo superior. No se trata de imponer nuestra voluntad al universo, sino de alinearnos con una voluntad más grande que paradójicamente nos realiza plenamente. El último misterio. El capítulo culmina revelando que la montaña que finalmente se mueve no está fuera, sino dentro. Son las barreras de la percepción limitada las que colapsan cuando la fe auténtica como conocimiento directo del alma disuelve los velos entre lo posible y lo real. En este viaje, descubrimos que la verdadera fe no es un consuelo para débiles, sino un poder para valientes, el coraje de vivir como si lo invisible fuera ya visible, hasta que el universo responde confirmando esa visión interior. Permite la manifestación. Este capítulo de La voz de tu alma no habla sobre conseguir lo que deseas, sino sobre recordar lo que ya te pertenece y crear el espacio interno necesario para que se revele. Laín García Calvo explora la paradoja esencial de la manifestación. Cuanto más forzas el resultado, más lo alejas. Cuanto más lo dejas ser, más rápido llega. El mito del esfuerzo absoluto. La mente condicionada cree que para manifestar algo debe controlar cada variable, planificar cada paso, forzar las circunstancias. Pero el universo trabaja bajo leyes más sutiles. La verdadera manifestación no es un acto de dominio, sino de alineamiento. No se trata de empujar el río, sino de fluir con su corriente y permitir que te lleve a donde necesitas estar. Las tres barreras que bloquean la manifestación. 1. El apego al cómo. Insistir en que las cosas deben suceder de cierta manera limita las infinitas rutas que el universo puede usar para entregarte lo que pides. La obsesión con el método nubla la receptividad a soluciones inesperadas. 2. La urgencia desesperada. La energía del miedo contradice la vibración de la abundancia. La desesperación es una señal de falta de fe en el proceso. 3. La identidad que aún no cree merecer. Si en tu interior aún te defines como alguien que carece de algo, el universo reflejará esa falta, no el deseo. La manifestación no es solo recibir algo externo, sino convertirse en la versión de ti que ya lo tiene. El estado de permiso, cuando dejas que el universo trabaje. García Calvo describe este estado como una mezcla de certeza interna y entrega absoluta. Certeza de que lo que pides ya está en camino. Entrega para no manipular el proceso con ansiedad. Este no es un estado pasivo, sino de acción inspirada. Das pasos cuando sientes el impulso, no por obligación. Confías en que las señales te guiarán, sin forzar resultados. Reconoces que el tiempo divino no es lineal como el humano. La señal de que está manifestándose. Cuando algo está alineado para materializarse, ocurre un flujo sincrónico, las casualidades se multiplican. Las oportunidades aparecen sin esfuerzo. Sientes una paz profunda, incluso si el resultado aún no es visible. Si en cambio sientes resistencia, frustración o agotamiento, es señal de que estás forzando en lugar de permitir. El gran secreto, ya está aquí. La manifestación no es creación desde la nada, sino revelación de lo que vibra en tu campo cuántico. Si pides abundancia, pero aún vibra escasez, el universo reflejará la escasez. Si pides amor, pero aún vibra carencia afectiva, el universo reflejará soledad. Permitir la manifestación es ajustar tu frecuencia hasta que lo deseado ya no sea un futuro lejano, sino una realidad que solo espera ser vista. Conclusión, el poder de la rendición consciente. No se trata de dejar de actuar, sino de actuar desde la fe, no desde el miedo. No se trata de no desear, sino de desear desde la plenitud, no desde la carencia. Cuando finalmente sueltas el cómo, el cuándo y el por qué, el universo responde con una precisión milagrosa. Porque lo que es tuyo, ya te busca. Solo hace falta que dejes de interponerte en su camino. Permitir no es resignación, es la forma más alta de confianza en la inteligencia de la vida. Recomendación. Este capítulo no es un simple compendio de sugerencias.
sino una exploración profunda del arte sagrado de discernir entre la voz del miedo y la guía auténtica del ser. Laín García Calvo nos sumerge en las aguas turbias de la indecisión para revelar que toda elección contiene en sí misma un mapa hacia nuestro destino esencial, si sabemos leer entre líneas. El laberinto de las opciones. La mente racional vive obsesionada con tomar la decisión correcta, sin darse cuenta de que en el lenguaje del alma no existen errores, solo experiencias que nos acercan o alejan de nuestra verdad interior. El texto desmonta meticulosamente la ilusión del libre albedrío absoluto y el determinismo ciego, proponiendo una tercera vía. Libre albedrío sagrado, la capacidad de elegir desde qué nivel de conciencia respondemos a lo que la vida nos presenta. Destino flexible, un abanico de potencialidades que se actualizan según la calidad de nuestra presencia. Los tres lenguajes de la guía interna. García Calvo describe cómo el universo nos habla constantemente a través de 1. El eco emocional, aquella opción que, al imaginarla, expande tu energía en lugar de contraerla. 2. Las señales del mundo, casualidades demasiado precisas para ser azar, mensajes repetitivos que aparecen en canciones, conversaciones o sueños. 3. La sabiduría del cuerpo, tensión muscular que dice no cuando la mente insiste en sí, o esa paz visceral que confirma un camino aunque parezca riesgoso. El mito de la decisión perfecta. En un ejercicio de lucidez espiritual, el capítulo desarma la obsesión moderna por optimizar cada elección. Buscar la opción perfecta es condenarse al purgatorio de la duda. La perfección no está en la elección sino en la conciencia con que la vivas. Un camino aparentemente erróneo recorrido con plena presencia puede ser más iluminador que la decisión correcta tomada desde el miedo o la presión social. La alquimia de transformar elecciones en iniciaciones. Cuando comprendemos que cada decisión es un rito de pasaje. El empleo que aceptamos o rechazamos se convierte en un maestro. La relación que elegimos comenzar o terminar es un espejo. El lugar donde vivimos se transforma en un templo de aprendizaje. La recomendación final que no está en palabras. El verdadero mensaje de este capítulo emerge entre líneas. La mejor recomendación es aquella que te lleva a dejar de buscar recomendaciones externas y a confiar en la brújula interna que siempre supo el camino. No es un punto de llegada, sino el coraje de vivir cada elección como una puerta hacia versiones más auténticas de ti mismo. Al cerrar estas páginas, una certeza se instala. Las decisiones importantes no se toman, se reconocen. Como encontrar algo que siempre estuvo ahí, esperando que tus ojos aprendieran a ver. Construye tu vida. Este capítulo no es un manual de autoayuda con pasos rígidos, sino una invitación a recordar que la vida no es algo que te sucede, sino algo que tú estás creando en cada instante, incluso cuando no eres consciente de ello. Laín García Calvo nos sumerge en la idea de que existimos como co-creadores permanentes, moldeando nuestra realidad con cada pensamiento, cada emoción y cada acto de voluntad. Los cimientos invisibles. Antes de construir, hay que preguntarse, ¿sobre qué estoy edificando? Creencias heredadas, traumas no sanados, verdades prestadas. La vida que hoy habitas no es casualidad, es el resultado de elecciones conscientes e inconscientes que han ido trazando tu camino. Pero aquí reside el poder. Si puedes percibir los cimientos, puedes transformarlos. Los materiales con los que construyes. Cada día, eliges los ladrillos de tu existencia, pensamientos, palabras, relaciones, acciones. Nada es neutro. Todo es un acto de construcción o de demolición. El plano maestro, ¿lo estás siguiendo? El alma tiene un diseño único para cada ser humano, pero rara vez coincide con los planes del ego. Construir tu vida no significa imponer tu voluntad al universo, sino alinearte con el diseño más elevado que ya existe dentro de ti. ¿Estás forzando un camino porque debe ser, o estás escuchando los susurros de tu intuición? ¿Te aferras a un plan rígido, o fluyes con las señales que la vida te envía? La paradoja de la construcción consciente. Cuanto más control quieres ejercer, más frágil se vuelve la estructura. La verdadera maestría no está en dominar cada detalle, sino en 1. Saber qué quieres. 2. Actuar en coherencia. 3. Soltar el cómo. Cuando las construcciones se derrumban, a veces, la vida quiebra lo que con tanto esfuerzo edificaste. No es un fracaso, sino una invitación a reconstruir desde una base más auténtica. ¿Insistes en reparar lo que ya no funciona, o tienes el coraje de empezar de nuevo? ¿Interpretas el derrumbe como castigo o como liberación? La casa final, ¿qué quieres habitar?
Al final del camino, no se trata de acumular logros externos, sino de responder: ¿construiste una prisión dorada o un templo para tu alma? ¿Edificaste desde el deber o desde el amor? ¿Tu vida es reflejo de tu esencia, o de las expectativas ajenas? Este capítulo no termina con conclusiones, sino con una interrogante sagrada: si hoy fueras el arquitecto consciente de tu existencia, ¿qué elegirías construir? Porque la vida no espera, ya la estás construyendo. La única pregunta es: ¿lo estás haciendo dormido o despierto? Crecimiento personal. Este capítulo no es una guía de superación, sino una exploración sagrada del único viaje que realmente importa, el que te manda de regreso a ti mismo, capa tras capa, hasta encontrar la esencia que nunca ha dejado de ser. Laín García Calvo desmitifica la obsesión moderna por mejorarse para revelar una verdad más profunda. No se trata de convertirte en alguien más, sino de recordar quién has sido siempre bajo las máscaras del miedo y las heridas. El engaño del progreso lineal. El crecimiento personal no es una escalera que subes peldaño a peldaño, dejando atrás versiones inferiores de ti. Es un espiral sagrado donde vuelves a los mismos desafíos, pero con nuevos ojos. Reencuentras viejos miedos, pero con mayor capacidad de abrazarlos. Te reconoces en tus contradicciones, sin exigirte una coherencia rígida. No hay meta final, solo profundidad cada vez mayor en el misterio de ser. Los tres despertadores del alma. El texto describe cómo el crecimiento rara vez viene cuando lo planeamos, sino a través de 1. El dolor que ya no puedes ignorar. 2. El aburrimiento sagrado. 3. El llamado inexplicable. La sombra como maestra. Aquí se revela el secreto más incómodo del crecimiento real. No se trata de acumular luz, sino de hacer las paces con tu oscuridad. Tus defectos no son enemigos a erradicar, sino puertas a partes de ti que claman por integración. Tus fracasos no son errores, sino el lenguaje que usa el alma para redirigirte. Tus emociones negativas no son debilidades, sino brújulas que señalan donde hay sanación pendiente. El mito de la autosuficiencia. El crecimiento espiritual no es volverte tan fuerte que nunca necesites ayuda, sino aprender a recibir sin vergüenza, pedir ayuda sin sentir que pierdes valor, dejar que otros sean espejos donde reconocer tus partes ciegas. La prueba del fuego. Crecimiento o evasión. García Calvo plantea una pregunta crucial: ¿estás creciendo para acercarte a tu verdad o para huir de tu presente? Meditar para evitar sentir rabia reprimida no es crecimiento, es bypass espiritual. Leer cientos de libros de autoayuda sin aplicar nada es coleccionar mapas que nunca usas. Cambiar compulsivamente de trabajo relación ciudad sin cambiar internamente es como pintar de nuevo las paredes de una casa con cimientos débiles. El ritmo orgánico del alma. El texto nos libera de la tiranía del debería estar más avanzado. Hay temporadas de expansión acelerada y épocas de aparente estancamiento. Comparar tu proceso con el de otros es como juzgar una sinfonía por una sola nota. Los atajos no existen, lo que evites procesar hoy, te esperará mañana con otro disfraz. La única medida real. Al final del viaje, solo una pregunta importa: ¿estoy siendo más capaz de amarme a mí mismo, a los demás, a la vida que antes? Porque todo crecimiento que no expanda tu capacidad de amar es ilusión de progreso. Este capítulo no termina con respuestas, sino con una invitación a soltar la obsesión por crecer y simplemente vivir con tanta presencia que el crecimiento ocurra como efecto colateral natural, como un árbol que no se esfuerza por ser más alto, pero expande sus raíces y ramas al ritmo exacto que la vida le pide. ¿Sufres o has sufrido por amor? Este capítulo no es un consuelo superficial para corazones rotos, sino una inmersión en el ritual sagrado del dolor amoroso, ese que parece destruirte mientras en secreto te reconstruye más auténtico, más entero, más cerca de la esencia de lo que realmente es amar. Laín García Calvo no ofrece fórmulas para dejarte sufrir, sino una lámpara para adentrarte en las cavernas de tu propio corazón y descubrir qué tesoros yacen escondidos bajo el dolor. El amor que duele no es amor, pero duele porque amas. Una paradoja desgarradora: si no hubiera amor verdadero en ti, el abandono, la traición o la indiferencia no te tocarían tan hondo. El sufrimiento por amor es la señal de que tu capacidad de amar es más grande que las condiciones en las que has intentado expresarla. No es el amor el que te hace sufrir, sino el apego a cómo creías que ese amor debería ser. Los tres venenos del sufrimiento amoroso. 1. La idealización. No lloras a la persona real, sino al fantasma de lo que imaginaste que sería. No extrañas el amor que viviste,
sino el amor que esperabas recibir. 2. La identidad perdida. Te duele no solo su ausencia, sino la pregunta, ¿quién soy yo ahora que esta persona ya no me nombra? El sufrimiento crece cuando has depositado en otro la responsabilidad de completarte. 3. La resistencia al dolor. No es el duelo lo que te destruye, sino tu batalla contra él. El dolor rechazado se convierte en un huésped permanente, el dolor abrazado se transforma en sabiduría. El amor que no es amor. Gran parte del sufrimiento nace de confundir el amor con la necesidad, el hábito, el reflejo, el camino de vuelta a casa. Este sufrimiento no es un callejón sin salida, sino un viaje iniciático que, 1. Te desnuda. 2. Te purifica. 3. Te devuelve a ti mismo. La única pregunta que importa, cuando el dolor amenaza con ahogarte, hay una cuestión que puede cambiarlo todo: ¿estoy sufriendo por amor o por miedo a no ser amado? Porque en esa diferencia está la clave entre el sufrimiento estéril y el dolor que transforma. El secreto que el dolor esconde. Detrás de cada lágrima por amor, hay una verdad esperando ser escuchada. Tal vez no es que esa persona fuera tu media naranja, sino que su partida te está enseñando a ser un fruto entero por ti mismo. Quizás el propósito de este dolor no es que dejes de amar, sino que aprendas a amar sin condiciones, sin miedo, sin perderte en el otro. El amor que sobrevive al dolor. Al final del viaje, cuando hayas atravesado el fuego, descubrirás algo inesperado: el amor verdadero no muere con la relación. No sufres porque el amor se fue, sino porque tu mente se resiste a aceptar que ahora ese amor toma otra forma. Lo que llamas dejar ir no es olvidar, sino amar desde la libertad en lugar de desde el apego. Este capítulo no promete que dejarás de sufrir. Te recuerda algo más profundo: el sufrimiento por amor no es el fin del amor, sino su purificación. Y cuando atraviesas ese fuego, ya no amas desde el miedo a perder, sino desde la gratitud de haber encontrado, aunque sea por un tiempo, un alma que resonó con la tuya en el gran misterio de la existencia. Porque el amor que ha tocado tu dolor ya no es el mismo amor, es más sabio, más humilde, más verdadero. Y tal vez, solo tal vez, ese era el regalo escondido en todo este sufrimiento. Decisión. Este capítulo no habla de elecciones racionales entre opciones equivalentes, sino de estos momentos críticos donde toda tu existencia parece contener la respiración, esperando que rompas el último velo de la duda y camines hacia lo desconocido con los ojos abiertos del alma. Laín García Calvo explora la decisión no como un acto mental, sino como un rito de pasaje donde una versión de ti muere para que otra más verdadera nazca. El mito de la elección libre. Creemos tomar decisiones, pero en realidad son las decisiones las que nos toman a nosotros. Cada opción importante emerge de las profundidades de tu inconsciente como un mensaje cifrado. Contiene en sí misma el mapa de tu próximo nivel de evolución. Te enfrenta no a alternativas externas, sino a versiones internas de ti mismo que pugnan por manifestarse. Los 3 niveles de toda decisión auténtica. 1. La corteza. Lo que crees que eliges: un trabajo, una relación, un cambio. 2. El centro. Lo que realmente estás decidiendo: ¿qué tipo de ser humano eliges ser? 3. El eco. Las futuras decisiones que esta elección hará posibles o imposibles. La paradoja del arrepentimiento. El texto revela un secreto incómodo: no te arrepientes de lo que hiciste, sino de la conciencia con que lo hiciste. Las decisiones equivocadas tomadas con autenticidad se convierten en sabiduría. Las decisiones correctas tomadas por miedo se transforman en celdas invisibles. El momento de claridad irreversible. Hay un instante previo a toda gran decisión donde el tiempo parece detenerse. Escuchas con terrible claridad tanto el llamado de tu alma como los argumentos de tu miedo. Sabes que después de este momento, ya nunca podrás fingir que no lo sabías. La decisión que no parece decisión. Las elecciones más trascendentales rara vez llegan con fanfarrias. Se presentan como un susurro que puedes fácilmente ignorar, una incomodidad persistente que no se alivia con distracciones, un vacío que crece incluso cuando obtienes lo que creías querer. El precio invisible de cada sí. Toda elección auténtica exige un sacrificio. Decidir quedarse es renunciar a lo que podrías haber sido allá afuera. Decidir irse es renunciar a lo que podrías haber sido aquí dentro. La única decisión dolorosa es la que postergas día tras día, pagando con tu vida el precio de no elegir. La última decisión. Al final del viaje,
comprendes que todas las decisiones importantes son variaciones de una sola pregunta esencial: ¿elijo seguir durmiendo o acepto el costoso privilegio de estar completamente despierto? Y en ese momento crítico, cuando todo tu ser tiembla ante el abismo de lo irreversible, descubres que la verdadera decisión no era entre caminos, sino entre versiones de ti mismo, que al elegir, no estabas determinando tu destino, sino revelando quién habías sido todo este tiempo. Porque las decisiones no se toman, se reconocen. Y cuando por fin escuchas el veredicto de tu alma, comprendes que todo el drama de la indecisión era solo el preludio necesario para este instante de claridad brutal y hermosa, donde por fin te atreves a ser quien viniste a ser. Para terminar, el autor nos deja un mensaje. Hazlo. Juega el juego. Un solo paso en la dirección correcta es muchísimo mejor que 100 años pensando en ello. No existe el tiempo adecuado para empezar, solo existen oportunidades perdidas. Tengo una pregunta para ti. ¿Cómo valorarías tu vida en general en una escala del 1 al 10? Si tu respuesta es menos de un 8, estás loco. ¿Cuántas vidas tienes? ¿Cómo la estás aprovechando? No sé, pero pronto tu vida habrá terminado y te preguntarás, ¿qué hice con este regalo que se me dio? ¿Lo aproveché? Por eso te digo, si tu vida consideras que no está a un nivel 8 o superior, entonces estás loco. ¿Qué vas a hacer con este regalo que se llama vida? Si no te puedes arriesgar, no vas a crecer. Si no vas a crecer, no podrás llegar a ser tu mejor versión. Si no puedes llegar a ser tu mejor versión, entonces no vas a ser quien has venido a ser. Si no eres quien deberías ser, jamás serás feliz. Y si no puedes ser feliz, entonces ¿qué más te queda? Buda decía: el problema de la humanidad es que se cree que tiene tiempo. Los años pasan, los días, las horas y los segundos. ¿Te has dado cuenta ya de lo rápido que pasa el tiempo? Pronto se acabará el tuyo. ¿Qué vas a hacer hoy para cambiar todo eso que no te gusta y para acercarte a tus sueños? Al universo le gusta la velocidad. Mientras te lo piensas, planificas, mides, compruebas, y te lo vuelves a repensar una y otra vez, la oportunidad de esa vida espectacular pasa a la siguiente persona de la lista. Ahora mismo, me estoy imaginando a 2 personas que están leyendo este libro, me dirijo y le hablo a 2 personas. Sobre todo me imagino que le hablo a una de ellas, una persona que ahora mismo va a leer esto y va a tomar acción. A una persona que va a dejarte postergar todo aquello que lleva días, meses o incluso años queriendo hacer y que todavía no ha hecho. Esa persona que sabe que tiene que hacerlo. Que puede que sea arriesgado, doloroso, o incluso puede que esté aterrorizado, pero sabe que tiene que hacerlo. Pero hay otra persona que leerá esto y seguirá siendo mediocre, personas que viven a medias, creen a medias y no lo van a cambiar. Están estas 2 personas dentro de ti. Una dice no puedo. La otra dice sí se puede. ¿Qué voz vas a escuchar? Di ahora mismo, sí puedo. Si te gustó el resumen, suscríbete y comenta qué libro te gustaría que resumiera. Si quieres comprar algunos de los libros resumidos en el canal, podés encontrar un apartado en mi Linktree que se encuentra en la descripción, en el cual están los enlaces a cada libro. Haciendo tu compra desde allí puedes ayudar al canal a seguir trayendo contenido. Nos vemos en el próximo video. Un saludo.